Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Mientras Conversamos. El día de hoy vamos a hacer un programa un tanto serio y responsable. Porque debemos votar informados. Entonces, durante este episodio vamos a estar leyendo un poquito de cómo van las preguntas del referéndum y de la consulta popular y también poniéndole atención al tema de los anexos que casi uno nunca se los lee. Como dije al principio, votar con responsabilidad, porque no, esta frase de que gane quien gane, nos toca seguir trabajando, o sea, es hasta cierta parte como una excusa. Y sí, es verdad, gane quien gane, nos toca seguir trabajando, pero no es lo mismo trabajar con un gobierno que respeta nuestros derechos a un gobierno que no lo hace y que quiere hacer referéndums o una nueva constitución sin darnos todas Las garantías. y todo lo que se va a cambiar. Entonces es como firmar un cheque en blanco. Yo creo que aquí nadie lo hace, todo el mundo es súper, se asegura mucho de qué es lo que va a hacer. Entonces vamos viendo esa parte. Claro, a ver, y más que nada, tengamos en cuenta lo siguiente, creo que los referéndums y las consultas popular que se hacen siempre son un medidor político también para ver cómo está tu popularidad. Porque, claro, al final del día, la votación que tú sacas o que un gobierno oficialista saca a partir de de su consulta, también te dice qué tan bien está posicionado entre la gente, ¿no? Claro, pero o sea, se nos hace justo que quieran gastar en este preciso momento en el que el país no tiene dinero, en la que la salud, la educación y la seguridad están por los pisos, gastarnos $300,000 que tranquilamente le pagan a una dializadora o a todas las dializadoras del país, le pagan a los gobiernos municipales. Entonces sí, como tú dices, es un medidor, pero vamos a dejar que siga haciendo esto porque últimamente todos los presidentes que hemos tenido, todos son consulta popular, consulta popular. Y ojo que en la última consulta popular dijimos que no a las bases militares. Dijimos que no a los casinos y dijimos que no al trabajo por horas. Exacto. Y son básicamente casi los mismos intereses. Siempre como que viene el mismo tema, siempre estamos bajo las mismas preguntas. Entonces, ¿cuál es el interés detrás de? O con quién son las negociaciones que se están dando. Entonces, siempre es importante, creo que... Ajá, ¿por qué nos dan pastillitas de la ministra de Trabajo diciendo que somos el único país con décimos, que ya se comprobó que es una total mentira, pero nos mandan cositas pequeñas como para que nos vayamos dando cuenta? ¿Por qué se quiere volver a preguntar lo del trabajo por horas? Cuando ya dijimos no, y ojo que ganó con bastante. Entonces no es que estuvo súper parcializada la pregunta. Claro, entonces este domingo 16 de noviembre nos vamos a nueva consulta popular y un nuevo referéndum y se han propuesto 3 preguntas como referéndum y una de consulta popular. Entonces, nosotros vamos a recibir en nuestra papeleta una sola papeleta con estas 4 preguntas. ¿Cuál es la intención según lo que marca el propio Consejo Nacional Electoral? Dicen que hay que marcar únicamente el casillero en donde uno se desea elegir el sí o el no, y si escoges más de una opción, obviamente se anula el voto. Eso, entonces tendríamos voto válido, voto nulo y voto en blanco en caso de que se diera. Entonces, primera pregunta. Decreto Ejecutivo 147 en el casillero A va a decir: actualmente la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases militares a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad al anexo de la pregunta? Y ahí tenemos 2 casilleros, sí o no, que tenemos que señalar por lo que creamos. Y yo quiero que ¿qué te parece si nos quedamos nos quedamos pregunta por pregunta para hablar un poco de lo de las bases extranjeras? Recordemos que el presidente en una de sus entrevistas nos dijo que no eran bases militares, que nosotros no estábamos leyendo bien y que decía que son bases extranjeras, que tienen que tener muchos propósitos. Como lo estamos leyendo en la pregunta, dice:
bases militares extranjeras. Entonces no hay por dónde perdernos. Aparte que, siendo muy sincera, si tú ves a un barco que está transportando droga de manera ilegal, tú no le puedes solo gritar con un megáfono, hacer una luz y decirle, oye, o sea, detente. No, tienes que tener armas. Entonces es un poco ilógico por esa parte. Eso. Entonces, claro, luego de esto, ojo, hay una cosa, hay cada pregunta y luego viene un anexo, ¿sí? Entonces, estos hablan de la reforma parcial que se va a hacer al artículo constitucional. En este caso, se sustituiría el artículo 5 de la Constitución que nosotros tenemos actualmente, que diría algo así como que el número, considerando que el número 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir una sociedad democrática y libre de corrupción. Ojo ahí, aquí se habla el derecho a una cultura de paz. ¿Qué ha sucedido? Actualmente en más de 100 países hay presencia de bases militares extranjeras. En la mayoría de estos países sí ha habido un tema de abusos de poder o de manejo irresponsable de la fuerza. Justamente mientras estábamos preparando esta pregunta en concreto, hablábamos y decíamos, a ver, Guantánamo es el vivo ejemplo de una base militar. Y también hemos tenido otros ejemplos como lo de Manta. Lo de Manta. Que estábamos leyendo que en el 2001 es cuando la gente ya se empieza a alzar porque había demasiadas bajas. ¿Cómo era la palabra? El tema de los falsos positivos. El tema de eso, el tema de los falsos positivos. A ver, tenemos que ser conscientes. Y llega un momento en el que ya no tienen que mostrar y se van cargando a la población que esté cerca. Lo que estábamos investigando es que muchos de los pescadores en Manta son el vivo retrato de todo lo que tuvieron que vivir esos años. Entonces recordemos que no somos el único país. Las bases militares no nos han traído paz como nos lo quieren pintar ahora. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Ecuador ya ha tenido, si no bases militares, porque ojo, ahí nosotros estábamos viendo que hay una diferenciación entre bases militares que se encargan de hasta cierto punto ceder cierto espacio para que una fuerza militar extranjera tome posición sobre un lugar y haga la construcción de una base, y todo lo que se realiza dentro de esa base es competencia de un gobierno extranjero. Según lo que hemos podido ver, lo de Manta era un equipo de avanzada, con fuerza militar extranjera, pero supuestamente al mando de las fuerzas... ¿de Estados Unidos? No, ecuatorianas. Ah, ya. Entonces, de alguna manera, en esa temporada se suponía que Ecuador era un país de paso de sustancias. Pero ¿qué sucede? Que no hay una diferencia radical entre las incautaciones que se hacían de esas sustancias mientras estaba en la base y desde que ya no está. Y ojo que la base se fue en 2009, de Manta. Ahora, nosotros tenemos el antecedente de Galápagos y creo que eso es algo que nos ha golpeado muchísimo a los ecuatorianos, porque sabemos lo que significan las Islas Galápagos. Y la isla de Baltra es el claro sinónimo de la destrucción que realizó el ejército estadounidense en esa isla. Y la poca responsabilidad que tuvo luego del 2019 al irse. En Baltra han encontrado los que hacen buceo, barcos, incluso bombas que están en la parte marítima. Entonces, no sé si deberíamos volver a confiar. Y ojo que mira, con lo que nos estás diciendo, que en Manta no era por completo una base militar, ya estábamos viendo que hubo alrededor de 2,000 falsos positivos. ¿Qué nos espera si ahora sí viene una base militar extranjera como tal? Y claro, tenga en cuenta que durante esta temporada en la que hubo la base de Manta, también hubo ciertas bases
en Colombia, que estaba atravesando por un problema gravísimo, sobre todo por el tema del narcotráfico, y también en Perú. Y se hizo la instalación en todos estos lugares. Entonces, en la entrevista de donde nosotros sacábamos información, se proponía la base de Manta como un punto estratégico para controlar a Colombia en la frontera norte y a Perú en la frontera sur. Porque, claro, recalcamos, nosotros éramos país de paso en ese tiempo. Ahora se estima que en Ecuador por lo menos hay un laboratorio de procesamiento, cosa que en ese tiempo no había. Entonces, claro, tú ya ves un antecedente, ya ves violaciones de derechos humanos. Ahora, tengamos en cuenta cómo todas las violaciones que hemos visto en estas temporadas. Creo que las noticias, sobre todo las noticias de los 4 de las Malvinas, es un vivo ejemplo de cómo los militares han tenido un muy mal manejo de su fuerza. Si no estoy tergiversando información, a los chicos se los encuentra calcinados y sin órganos. Uh-huh. Entonces, eso solamente con nuestras fuerzas ecuatorianas. ¿Qué podemos esperar? Con fuerzas militares extranjeras. Y tengamos en cuenta una cosa. Si bien nosotros somos un país en este momento productor, ya no solo de paso, pero ¿hacia dónde se va toda esta droga? Uh-huh. Se va hacia Estados Unidos, Europa. Entonces, para mí es ilógico que ellos quieran venir a controlar acá la producción cuando ellos en su país no controlan el consumo. Entonces, ¿qué sería más fácil? ¿Controlarnos acá a todos los países que producimos o que ellos controlen su país y cómo la gente está metida en el consumo? Miren lo del fentanilo, que son como zombies. Hay un montón de cosas que pueden hacer ellos. Entonces, si baja el consumo, va a bajar la oferta. Aquí ya no van a tener para qué ponerse a meterse en la selva y hacer campamentos de droga. Uh-huh. Llevarse a los niños, llevarse a los adolescentes y meterlos a trabajar, uh-huh, y se olvidan de sus familias. Claro, es que hay un problema gravísimo con el tema de consumos dentro de estos espacios. O sea, y lo que tú dices, y mira, el tema de los niños o el tema de los niños guerrilleros, oye, ese es algo que creo que nos ha marcado, nos ha traspasado muchísimo. El año pasado salía, si no me equivoco, era El Universo, que sacaba un titular que el porcentaje de niños que habían abandonado las escuelas con el objetivo de convertirse en niños soldados era abismal. Entonces es un tema bastante preocupante. Ahora, solamente para cotejar datos entre lo que ha sucedido en las bases, cuando teníamos aún la base militar de Manta y actualmente a 2025, nosotros en los datos que tenemos se dice que América fue la región con más incautaciones de droga a nivel global, con un 88% del total. Sudamérica representó el 45%, siendo Colombia el país con mayor participación. En 2007, en Ecuador, se decomisaron 25 toneladas de droga, según este mismo informe. ¿Cuáles son los datos actuales? 25 toneladas de droga incautadas con la base militar de Manta. Ojo a la comparación. En lo que va de 2025 se han incautado un total de 135 toneladas. No tenemos bases militares, pero se incauta más. Y a ver, mientras más se incauta es porque más droga está saliendo del país. Uh-huh. Son como señuelos que empiezan a mandar para que la policía tenga que presentar. Uh-huh. Y aparte otra cosa, yo no sé si se acuerdan, hubo un escándalo que van en las bodegas de la policía donde tienen la droga incautada, la van a abrir y era harina. Uh-huh. La habían cambiado. Entonces, ¿cómo podemos esperar que las bases militares extranjeras hagan un buen trabajo cuando ni siquiera las Fuerzas Armadas ecuatorianas lo hacen? Uh-huh. Y no estamos satanizando a los militares, pero sí está la mayor parte contaminada en este momento. Uh-huh. Entonces, claro, ¿será que no estamos formando a nuestras Fuerzas Armadas de la manera correcta? Quizá. O sea, y queremos entregar favores a otros países. Ojo, después de lo de Manta, el discurso ya cambió un poco. A que iban a ser Salinas, si no me equivoco,
perdón, después de lo de Galápagos, iba a ser Salinas y otro lugar más que ya estuvo visitando la delegada del gobierno estadounidense. Pero claro, o sea, ahí nuevamente llega la pregunta, ¿es que acaso necesitamos una mejor formación para nuestros militares? Y sabes que sí, a ver, por eso tenemos policías y tenemos a los militares. Los policías están para tratar con la sociedad, con los civiles, y los militares están para actuar en problemas de incautaciones, de guerras, fronterizos. En el tema fronterizo. Ellos no están capacitados para tratar con la sociedad, con los civiles. Entonces, por ahí yo creo que sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta de acá. Sí. ¿Vas tú? No, tú. Ya. En el casillero B, actualmente la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. Pregunta, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo a la pregunta? Entonces, ojo aquí, y aquí es lo que la gente está pensando y capaz hay esta tergiversación. Los partidos y los movimientos políticos reciben dos tipos de financiamientos. El primero, que es un financiamiento permanente, y el segundo, que es un financiamiento que se activa cada vez que se está en una época electoral. Ojo, cuando estamos en época electoral, este fondo no llega a las manos de los partidos. El fondo se lo da únicamente para publicidad y este fondo se lo maneja entre el CNE directamente con el medio de comunicación. No hay fondo que reciba el partido. Otra cosa, depende de la dignidad, es que se asigna el monto para cada partido. Para cada partido. Ejemplo, si estamos en elecciones seccionales, el monto que se da a un gobierno para el gobierno parroquial es diferente al monto para el candidato a concejal, diferente para el alcalde y diferente para el prefecto. Entonces, en base a ello, se da esta tarifa. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente el CNE contacta con el responsable económico del partido o de la campaña. Una vez que se hace este proceso, se cruzan cuentas directamente CNE medio de comunicación. ¿Sí? Entonces, no hay un fondo publicitario que vaya directamente a las arcas de un partido. Es un fondo publicitario que se maneja entre el monto de conocimiento entre el partido político y del CNE. Ya, ahora, de estos dos fondos, ¿cuál es el que se va a quitar? Porque nos venden la idea de que se va a quitar todo. Y no es así, solo van a quitar el fondo partidario, si no estoy mal. Sí. Y va a quedar el fondo de la publicidad en campañas. Entonces, ¿qué análisis haces tú? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Hay una cosa. Y si nos fijamos mucho en los anexos, se pide que se sustituyan ciertos artículos en el 110 y los considerandos. Hay que tener en cuenta que el artículo 61 de la Constitución de la República determina textualmente que las ecuatorianas y los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que se adopten. El fondo, exactamente el fondo se llama FPP, Fondo Partidario Permanente. ¿Qué es lo que sucede con este fondo partidario? Este fondo llega cada cierto tiempo a las arcas de cada uno de los partidos con el objetivo de que se generen procesos de participación ciudadana, hayan escuelas de formación política y todos podamos acceder a este derecho de elegir y ser elegidos. Entonces, cuando tú quitas este fondo, le estás quitando la posibilidad a una persona que no tiene recursos económicos, pero que quiere acceder a este derecho, que la Constitución nos lo está garantizando, le quitas el derecho a no elegirse. Entonces, yo creo que en un país democrático quitarle esto a un partido político o a un movimiento sí significa el hecho de cohibir la posibilidad de
de yo querer participar. A ver, y aquí van a salir con, es que hay un montón de candidatos en cada papeleta, pero también es nuestra culpa, porque cogemos y le damos voz a cualquiera que hable un poco bonito, que tenga la cara bonita y ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y no sé si estoy mal, creo que los que tienen muy baja votación no tienen que devolver sus fondos, ¿o sí? Justamente aquí. El artículo 110 dice que los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados, afiliadas y simpatizantes. El movimiento político que en 2 elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el 5% de votos válidos a nivel nacional adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos, ¿sí? Es decir, llega un punto en el que si no llegas a cierto porcentaje, primero, necesitas hacer devolución o te sacan luego ya de la papeleta. No te puedes seguir eligiendo. Yo creo que aquí más que quitar esta reforma, porque, a ver, un partido político que no es como la ARC o ADN en estos momentos, sobrevive, como lo dice aquí, de lo que dan sus simpatizantes o la gente que cree en ese proyecto. Y quitarles ese fondo no va a provocar que menos candidatos salgan en la papeleta, porque sigue el auspicio principal, que es de la publicidad. Entonces se lanzan un montón de candidatos porque dicen, al menos voy a tener la publicidad de CNE. Más bien creo que debió haber sido al revés, pero claro, como esto va a favorecer a los partidos grandes, ahí sí dicen, no, en campaña sí. Claro. Sí, dennos la plata, porque tienen un montón de simpatizantes que por la desesperación de tener un trabajo aportan y asisten a todas las reuniones. ¿Qué se puede esperar? Ojo, y así como lo estamos leyendo, es como terminaría quedando. Claro. Entonces, claro, nosotros decimos, le quitamos la posibilidad o le quitamos este fondo y este financiamiento, y en realidad quitarle este financiamiento, o sea, yo creo que sí es un golpe bastante a la democracia y a la posibilidad de ser electos, porque lo que tú decías, se necesita ser un partido que tiene alguien que financia o que tiene cierto poder económico para poder seguir siendo elegido. Y tener abierto, a ver, ojo que, bueno, ahora estamos en bastante este ciclo de votaciones, pero las votaciones son cada 2 años, prácticamente, para las seccionales y luego para las nacionales. Entonces, en el momento que todo se estabilice, porque va a llegar en un momento en el que va a pasar, si recordamos, tuvimos un montón, se lo sacó a Lucio, Yamil Maguado, un montón de cosas, luego va a llegar un punto en el que nos vamos a quedar estacionados, otra vez se va a volver todo en calma y vamos a tener votaciones cada 2 años. ¿Cómo van a hacer los partidos para sobrevivir? Los partidos pequeños, los que de verdad tienen gente y escuchan a sus militantes. Ahora, por ejemplo, ten en cuenta que tienes esta división de partidos entre cantonales, provinciales y nacionales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La mayoría de partidos que son cantonales, de alguna manera perciben un monto bastante pequeño y de por sí ya se les hace complicado sostenerse. Imagínate lo que va a significar para estos partidos, lastimosamente, la desaparición. Y que sea un monopolio de partidos sobre el que tiene más gente, por ende tiene más dinero, son los que van a... Va a haber nuevamente ese control de poder, este control de decisiones. Entonces, sí hay también ahí ese golpe directo a la democracia. Yo creo que más bien, si nosotros queremos reformar y decimos, no sabemos por qué le estamos dando fondo a partidos políticos, más bien apuntalemos a que los partidos utilicen este dinero de la manera correcta. Hagamos un proceso de fiscalización a cada uno de ellos, porque de alguna manera sí, son fondos públicos, pero ojo, ¿están cumpliendo los partidos con el tema de la formación política que se debe hacer, con el tema de las bases, con el tema de formación de sus juventudes? Demos seguimiento a esto, propongamos, tenemos un organismo de control electoral, que este organismo también empiece a tomar las riendas sobre qué está sucediendo. Pero no solamente
optemos por la eliminación y optemos por seguir con un monopolio que lastimosamente no atiende los espacios exteriores, porque nosotros seguimos viviendo en el centralismo. Y vamos a tener por muchos más años esta polarización de que un partido tiene 54 y el otro tiene 56 y el otro que medio quiere resaltar tiene 6 y los compran a los demás. O sea, entonces, para tener mayoría. Claro. Y ojo que si llega a pasar esto, ya lo vemos en la asamblea. Va a pasar lo mismo en la constituyente cuando nos vayamos a elegir a todos los asambleístas. Y no sabemos qué va a pasar si el partido oficialista se va a declarar en plenos poderes, porque ya lo intentaron, sino lo que hizo la Corte Constitucional fue decirles, no podemos tener, vamos a tener la Asamblea Constituyente normal y la Asamblea Nacional y la normal Asamblea y la Asamblea Nacional para la Constituyente. Paradójicamente, nos estamos quejando de que tenemos demasiados asambleístas y aún así queremos ir a una constituyente para gastar más dinero del que no tenemos. Entonces, yo claro tengo ya una posición bien fuerte sobre cómo voy a votar, pero creo que sí tenemos que mirar más allá y ver qué es lo que va a suceder. A mí me aterra muchísimo pensar en que todo se va a continuar centralizando. Nosotros vivimos en una provincia fronteriza y nosotros vemos el desgaste que tenemos. Y nosotros lo vemos porque nos gusta recorrer la provincia y la hemos recorrido en campañas que hemos trabajado y la provincia de Loja es sumamente hermosa como para que sigan pasando estos problemas de drogas y de tráfico. Tal vez en el casco urbano no lo sintamos mucho, pero en los alrededores es tremendo. Creo que vamos pasando a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... Creo que ya es la de los asambleístas, ¿verdad? Sí. Ya, porque aquí, o sea, matemáticamente, sumando y restando, ahorramos más si no nos vamos a la constituyente que si bajamos a un montón de asambleístas. O sea, matemáticamente sí. O sea, se viene un desgaste completo. Pero lo que siempre hemos hablado nos tira en la pelotita del odio, de la individualidad y del que solo importa si yo estoy bien y no importa mi vecino. Exacto. Entonces, eso para reflexionar. Viene la pregunta número 3 o el casillero número C y dice, ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes de acuerdo al último censo nacional. Sí y no. Censo completamente sesgado, que también nos endeudamos para hacer el censo. No están bien esos datos, pero bueno. Lo que yo quiero es hablar de Loja. Loja quedaría con 2 asambleístas. Tenemos 4, quedaríamos con 2. Con 2 asambleístas. Actualmente tenemos aquí en Loja 2 asambleístas del RC y 2 asambleístas de ADN. No voy a dar nombres, pero todos sabemos la calidad de asambleístas que tiene el partido oficialista. Sí. Y ahí te das cuenta cómo manda muchísimo el partido. Y justamente a lo que hablábamos, el tema del centralismo y este monopolio que se rige a partir de los partidos. Entonces, se viene un desgaste. Otro tema más a hablar sobre esta pregunta es la falta de representatividad que vamos a tener ciertas provincias. Tú hablabas de Loja. Cacha que, en comparación, la provincia que tendría mayor representación en el Pleno Constituyente sería Guayas, con una estimación de 11 asambleístas. A ver, y aquí los oficialistas y todos los que están viviendo su momento político en ADN son los que más aplauden. Claro, ¿por qué? Porque en las siguientes elecciones lo más probable es que gane su candidato y es que vuelvan a entrar ellos. Entonces, en el caso de Loja, puede ser que los 2 que entren sean del partido oficialista. Pero yo le recuerdo,
El tiempo pasa, la política es cíclica, todo es cíclico, la historia también. Y cuando venga otro partido que ya no le guste el oficialismo, se vuelvan oposición, ahí sí van a decir que no tenemos representatividad. No tenemos representatividad. Ahora, si nosotros nos preocupamos por Loja, que nos quedaríamos con 12 asambleístas, ¿tú sabes el problema que tendrían las provincias, sobre todo de la Amazonía, como Sucumbíos, Purona Santiago, Orellana, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe, que tendrían apenas un asambleísta como representación? Mira, Sucumbíos de 3 pasa 1. De pasa 1. O sea, ahí solo un partido va a tener el monopolio dentro de toda la provincia. La pregunta 4 es sobre la consulta popular. Ojo, referéndum, una cosa, consulta popular otra. ¿Qué sucede con la pregunta 4? Es el casillero D. Dice, ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Otro referéndum. Entonces, de ganar el sí en esta pregunta, se vendrían elecciones para la constituyente. De asambleístas. De la asamblea. Que va a ser más o menos febrero, marzo, cuando justo se acaban los bonos a los transportistas. ¿Qué sucede después de esto? Después de esto, nuevamente otro referéndum para aprobar o no la constituyente. Es un proceso cíclico de desgaste económico por referéndums y por consultas populares sobre cosas que ya tenemos escritas en papel. Y, a ver, estamos pasando un problema económico garrafal en todas las instituciones del país públicas y vamos a ir a 2 votaciones más. Y ojo, todo lo que vamos a votar aquí, si queremos que se quiten o no los fondos a los partidos políticos, no va a ser para la siguiente consulta. Esa era mi duda. ¿O ya va a ser? Ahí me quedo. A ver, bueno, porque igual el fondo mensual es lo único que se va a quitar. Se van a lanzar un montón de asambleístas de un montón de partidos, igual se les va a dar los fondos para publicidad. Sí. Yo ahí, si hubiese sido al revés y les hubiesen votado y quitado los fondos para publicidad, yo capaz que sí votaba por el sí en esa pregunta. A ver, también tenemos que aprender a unirnos. No porque no nos gusta, en este caso que son los 2 partidos, la RC o ADN, cojo, me formo otro partido político, otro movimiento que no saca ni el 5% y ya. Porque, a ver, hablamos que Andrea González y Cucalón se la viven diciendo que en este caso Isa no representa a nadie. Pero mira el 5%, él fue el tercero que quedó en las últimas elecciones. En cambio, Cucalón y Andrea González, si no estoy mal, ni juntos forman el 3%. Entonces, de verdad, ellos son a los que se les tiene que quitar estos fondos para que no estén lanzándose a cada campaña. Creo que no vota ni el barrio por ellos. Esta parte creo que también la vamos a cortar, pero imagínense, ni su condominio vota por ellos, por eso sacan tan poco. O sea, ya. Está Juan Fernando Velasco. Eso, hasta mira. Juan Fernando creo que sacó y más. Juan Fernando Velasco se quemó. Sí, nunca volvió a hacer lo mismo después de la campaña. Ajá, a mí me encantaba verlo, a ver, pero ahora váyase por la sombrita. Y ahorita es Juan Fernando, ya nada, ya no me digan nada. Ojo, ¿qué sucede? Se quiere reformar una constitución que es la número 20 y que fue aprobada en el 2008 tras hacer un proceso constituyente similar al que se está llamando ahora. Es nuestra constitución número 20 y salió tras una propuesta de campaña del entonces candidato Rafael Correa. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta constitución? Y justamente tú hablabas de Andrea González hace un ratito. Se ha satanizado tanto esta constitución y nunca me voy a olvidar de ella en el debate diciendo que esta es una constitución castrochavista. Mi pregunta es, ¿por qué es una constitución castrochavista si entre los antecedentes históricos que se dio a esto, primero,
fue que se incorporaron nuevos derechos. Ojo, derechos que nunca se habían hecho en constituciones de ningún otro país. Y vamos a hablar claro, no es que fueron idea de Rafael Correa. No. Muchos movimientos sociales Sí. lucharon para que la naturaleza tenga derecho. Entonces aquí no lo vamos a engrandecer Al hombre, sino quién estuvo detrás. a las bases. Ajá. Ojo, mira, se incorporaron derechos para la naturaleza, para la soberanía alimentaria y los derechos de los indígenas y afroecuatorianos como parte de esta idea del sumac causai o del buen vivir que se empezó a manejar. Hay que ser sinceros y nosotros vivimos en una sociedad bastante xenófoba y lastimosamente nos avergonzamos de nuestras raíces, como que si entender el hecho de que somos descendientes de una raza originaria nos hiciera menos. ¿Qué hemos hecho? Hemos apartado muchísimo al movimiento indígena. Se ha creado un resentimiento a partir de ellos y se los ha satanizado. Se les ha negado acceso a agua limpia, se los ha desplazado de sus lugares originarios por temas como la minería. Tenemos cerca acá Loja Tundaime, en donde se ha desplazado lugares para que una empresa china empiece a trabajar. Oye, esta constitución les está devolviendo a ellos un poco de la dignidad que se les ha quitado. Y en esa constitución dice que somos pluriculturales y plurinacionales. Entonces, solo dense cuenta que si tú te quieres identificar, porque incluso hasta en eso el censo nos dice, ¿cómo te identificas? ¿Como indígena o como mestizo? Entonces, chicos, yo creo que en esa parte sí debemos ser... estar con los pies en la tierra de qué es lo que de verdad vamos a votar y no con odio, porque como tú dices, nos dicen que es una constitución castrochavista, que es para los narcos, que es para un montón de cosas, pero sí salió un convoy de militares para ir a atacar a hermanos indígenas que solo tenían cosas, sus piedras o sus voces para protestar. ¿Y qué hacemos con los narcotraficantes? ¿Cómo estamos en Durán, en Guayaquil? Para ello sí necesitamos una base militar. ¿Por qué la misma fuerza no se despliega en contra del narco? ¿Cuáles son los intereses de por medio para que el narco nunca caiga? Estamos hablando de que estamos dispuestos a que nos quiten nuestros derechos laborales, como ya votamos que no por el trabajo por horas, como los décimos. Los que avanzan a ganar los décimos, a ver, porque también tenemos que ser sinceros. No es que esto se cumple a cabalidad. El Ministerio de Trabajo ahora solo es una ficha más. O sea, ya no es como antes que iban a por todos los locales verificando que todos estén afiliados, que todos cumplan con sus décimos. Entonces es complejo el tema. Ahora tú pones una denuncia en el Ministerio de Trabajo y no te dan largas para saber qué es lo que va a suceder. Entonces, y te mantienen ahí en esa idea, en esa cefalía, en esa preocupación constante de qué va a pasar con mis trabajos, con mi derecho laboral. ¿Y qué va a pasar si nos contratan por horas? ¿Cómo vamos a hacer? Si de por sí los que tenemos diferentes clientes y los que trabajamos en el sector público ya nos tenemos que hacer maromas para cumplir con todo el trabajo. Ahora, ustedes se imaginan que en un banco, a las cajeras, a los que están en servicios bancarios, los contraten por horas. Imagínate lo que porque, ojo, los que más se benefician son los más grandes. Nunca son las empresas pequeñas, que a duras penas saben con lo que se sacrifican para pagar un básico. Ojo, regresando nuevamente al tema de la Constitución y cuáles son las características principales que maneja. Primero, el tema del buen vivir o del sumac causai. La plurinacionalidad que ya hemos hablado. También el tema de los derechos, y justamente que vos hablabas una parte de derecho al trabajo y demás, también te garantiza salud, educación y un ambiente sano en el cual vivir. Yo tengo una seria preocupación, una preocupación muy grande con respecto a lo que va a suceder con el tema educativo. Sí. Porque, ojo, a mí la Constitución me ampara para tener educación hasta el 3er nivel. Yo soy producto de la educación pública, no me avergüenza decirlo, y además
la agradezco. Y muchas personas de nuestra generación son producto de esa educación pública. El hecho de interrumpir esto significa nuevamente irte en contra de los derechos de una persona. A esa posibilidad de estudiar y de abrir un camino. Sabemos que lastimosamente tras salir de la universidad mágicamente no vas a encontrar un trabajo, pero le das la posibilidad de tener una carrera universitaria. El hecho de cohibir esto, quitar esto, básicamente significa también frenar un poco los sueños de la gente. Y que muchos papás se endeuden en una universidad privada que lo único que hacen es cobrarte y no siempre darte la mejor educación. A ver, y el hecho de que, porque a ver, como yo lo dije, van dando como sus señalcitas, no lo dicen por completo, pero ellos actúan bajo un plan, ellos no son improvisados como a veces quieren hacernos parecer que son. Y ya dijeron que la educación de tercer nivel solo debe ser gratuita hasta el colegio, me parece que dijeron. Que no habría educación de tercer nivel. Entonces, claro, o sea, tienes un proceso detrás de, ¿no? Ahora, otra característica que tiene la actual Constitución es el tema de la estructura y la extensión. 444 artículos. Obviamente, te diferencia entre cada uno de los poderes que hay dentro del Estado. Entonces, ¿qué mucho se ha dicho de esta Constitución? Que es una Constitución garantista. Ahora, mi pregunta es... ¿Garantista quién? No nos dicen eso. Ajá. O sea, sí debe ser garantista para los ciudadanos de a pie, que somos los mandantes de este gobierno. Entonces, ahora, yo me pregunto, tienes una constitución y a través de esta constitución tú ves a asambleístas que han podido legislar, asambleístas del oficialismo que han propuesto leyes, o sea, y ves también cómo se mueve el poder militar enfocándote con este tema de la represión. O sea, la Constitución te ha permitido muchísimas cosas. ¿Cuál es la necesidad de cambiar y qué es exactamente lo que se quiere cambiar? ¿En qué se quiere hacer una mejoría? Porque, oye, si vamos a cambiar algo, tenemos que mejorarlo. Si vamos a generar un retroceso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué gastamos tanta plata en elecciones? Mejor que el presidente coja plenos poderes y que haga la Constitución a medida. Pero es esa parte, como tú decías hace un rato, de también querer legitimarse con tantas consultas y medir su popularidad. Cuando ya perdió en la pregunta de las bases, cuando ya perdió en la pregunta por horas y cuando ya perdió en la pregunta de los casinos. Claro, entonces hay que repensarse bastante. Creo que nosotros ya tenemos una posición sobre lo que va a venir. Sabemos cómo está también la división, aunque yo también creo que hay cierto voto oculto, ¿no? Este voto que la gente le tiene miedo a decir o tiene miedo de nombrar por el tema de la vergüenza. Porque claro, tienes esa opinión que está escondida y que normalmente la gente no la dice porque sabe que puede romper este lazo con las personas de su entorno. Es como esta teoría de la espiral del silencio que se maneja en comunicación. Entonces, quizá puede que por ahí haya, pero independientemente de la decisión o de los resultados que se den, ojo, la intención ya no es seguir dividiendo. Este país está completamente dividido y creo que la mayoría de nuestros votos y creo que la mayoría de las acciones que nosotros estamos tomando cuando vamos a las urnas es por odio. Y el odio no nos lleva a ningún lado. Solo los mata, los envenena, no duermen bien, los envejece y a la final, si hay gente que quiere dar también su opinión, es tan fácil como prender la cámara, hacer un TikTok, grabar un programa como estos, editarlo y subirlo. Y oye, ojo, y el odio se manifiesta muchísimo también a través de redes sociales, ¿sí? A través de los insultos, a través del tema de socavar
la misma posibilidad o el mismo derecho a la opinión, como por ejemplo decir que esto es un café de comadres o de besis. Tú tienes la misma posibilidad de dar tu opinión. Cuéntala, exprésala, pero siempre desde el respeto. ¿Sí? Y sí, yo soy resultado de la educación pública, Yo me también. enorgullezco de ello. A ver, yo, ojo, que yo no me hubiese gustado, pero sí me gustaría, si yo llego a tener hijos, vivir esa experiencia de la educación pública desde la educación primaria. Y ojo, soy resultado de la educación pública, somos resultados de la educación pública, porque es un derecho que yo tengo como ciudadana ecuatoriana. Y eso no me lo pueden quitar. Y claro, a ver, lo que nosotros dijimos desde el principio, nosotros no estamos, ni para decirles cómo votar, simplemente nosotros queremos dar nuestra opinión frente al respecto y frente a estas 4 preguntas. Y para la gente porque mientras estamos grabando este episodio, también estamos haciendo un live, nos quiere tachar de correístas, nosotros hicimos una protesta cuando Correa todavía era presidente en la universidad, porque por lazos políticos, en ese entonces, ¿era alcalde todavía Bolívar Castillo? Sí. El alcalde tenía un contubernio con el rector de la universidad y no podíamos sacarlo a pesar de que habían graves faltas de corrupción, de que no teníamos clases, de que había un concurso de docentes y aún así no los aceptaban. Entonces, no es por ahí, no es por ahí. Nosotros estamos dando nuestra opinión porque hay cosas buenas en ese partido, hay cosas malas en ese partido, así como hay cosas malas en el actual partido oficialista. Estamos hablando nosotros de la realidad de Loja. Y si alguien quiere compartirnos su realidad en los comentarios, bienvenidos. Bienvenidos sea. Y bueno, yo creo que más o menos esas 4 preguntas ahí. Hemos visto cómo está el tema de los anexos, que es súper importante porque a veces no le prestamos la suficiente atención. Entonces, tienen las preguntas ahí, investigan, leen, saquen su posición y el próximo domingo nos vemos en las urnas y ojalá que el voto que tengamos cada uno desde nuestras opiniones sea a partir de nuestros razonamientos y no a partir del odio. Y recuerden, todos somos pasajeros como para estar dando comentarios despectivos. Así que nos vemos en un siguiente episodio. Bye, tomen agüita. Chao, chao.